Bueno, cuarto día. Lentamente nos acercamos a la mitad. Ya de ayer a hoy el cambio fue interesante y fue hacia aguas más tranquilas. Entonces hoy vamos a leer un sutta que lo leí el año pasado en el Retiro de La Plata, pero en el Retiro de acá no lo leí, que habla un poquito de los yanis. Vamos a hablar un poco de eso para que les quede un poco más claro, ¿sí? De qué se trata el yana, o sea que ahora lo escuchen quizás con otros oídos. Les pido que me tengan paciencia porque el sutta está en inglés, es el Anguttara Nikaya, de los discursos agrupados numéricamente, del libro de los tres, el sutta número 63, Venaga Sutta. En una ocasión el bienaventurado estaba viajando en un viaje, valga la redundancia, entre los Kosalans, junto con una gran asamblea de bhikkhus, cuando alcanzaron, la villa brahmánica que se llamaba Venagapura. ¿Sí? Es común encontrar en el canon y en ese momento en la India nombres de pueblo que tienen el nombre del clan. 6 años. Los brahmines laicos de Venagapura escucharon: se dice que la Zeta Gotama es el hijo de los Sakyans, que fue de la vida laica hacia la vida sin hogar, ha arribado a Venagapura. Ahora, hay un buen reporte del maestro Gotama que circula y que es el siguiente: el bienaventurado es un arahant perfectamente iluminado, logrado o con el logro del verdadero conocimiento y conducta, afortunado, conocedor del mundo, líder insuperable de personas a ser amansadas, maestro de devas y humanos, el iluminado, el bendito. Estas son las 9 características de Buda. ¿Sí? A veces si se recita esto, sirve para que la mente se aplaque. ¿Sí? Habiendo realizado por su propio y directo conocimiento este mundo y el mundo de los devas, Mara y Brahmas, con su población de ascetas y brahmanes, de devas y humanos, él hace conocer esto a otros. Él enseña el Dhamma, que es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno en el final, con el correcto significado y fraseo. Él revela la vida espiritual que es perfectamente completa y pura. Es bueno para nosotros ver a estos arahants. Entonces, los brahmines laicos de Venagapura se acercaron al bienaventurado. Algunos le prestaron homenaje al bienaventurado y se sentaron a un lado. Otros intercambiaron saludos con él, y cuando hubo concluido estos saludos y esta charla amable, se han sentado a un lado. Otros reverencialmente lo saludaron a él y se sentaron a un lado. Otros pronunciaron su nombre y su clan y se sentaron a un lado. Algunos se mantuvieron en silencio y se sentaron a un lado. El brahmin Bhakagota de Venagapura entonces le dijo al bienaventurado:
Es maravilloso, maestro Gotama, es maravilloso. Como las facultades del maestro Gotama están tranquilas, el color de su piel es puro y brillante. Como un fruto amarillo, entiendo yo que es la jojoba, no estoy seguro. En otoño es puro y brillante, así las facultades del maestro Gotama son tranquilos y el color de su piel es puro y brillante. Como el fruto de la palmera que ha sido removido de su tronco, es puro y brillante, así las facultades del maestro Gotama son tranquilas y el color de su piel es puro y brillante. Así como un ornamento del más fino oro, bien preparado por un joyero hábil, y una muy habilidosa, hay una palabra que no conozco, está describiendo una joya como muy brillante, ¿sí? Hay una palabra que no sé qué significa. Así brillan las facultades del maestro Gotama, son tranquilas y el color de su piel es pura y brillante, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es comparar la serenidad de Buda y el color de su piel. Bueno, entonces acá dice, cualquiera sea la alta y lujosa tipos de cama que hay, esto es un sofá, un diván, una especie de cama larga con diversos colores, blanca, cubiertas con algodón, con sábanas de algodón, con dibujos florales, ornamentados con figuras de animales, ¿sí? Las camas también, digamos, talladas, con doble borde, ¿sí? Con un borde simple, con sábanas de seda, con joyas, ¿sí? Con sábanas hechas de seda, de hilos de seda, y gemas. Está describiendo diferentes tipos de camas, ¿sí? Y de juegos de cama. El maestro Gotama seguramente logra a voluntad, sin ningún problema o dificultad, este tipo de camas, ¿sí? Es decir, que lo que está diciendo es que el maestro Gotama, o sea, Buda, puede dormir en cualquiera de estas camas sin problema. Pero ustedes saben que en realidad Buda no dormía en esas camas, Buda dormía en el suelo. Y muchas veces a veces dormía en los monasterios, pero a veces dormía con la cabeza apoyada en una raíz de un árbol. Era algo muy común en esa época en la India, la cama lujosa, ¿no? Que estaba levantada del piso. Era un signo de aristocracia. Y se solía ver animales tallados o esculturas talladas debajo de la cama para prevenir que los espíritus te invadieran de noche. Sí, era una forma común en esa época. Por eso uno de los preceptos es no dormir en camas altas. ¿Será? Claro. Hay un precepto que es no dormir en camas altas. Digamos, es el símbolo, digamos, de aristocracia, digamos, ¿no? Porque además hay todo tipo de supersticiones en relación a eso. Esto de que te puede invadir un espíritu de noche, etcétera, etcétera. Eso ¿Sí? pensaba que el miedo a que haya alguien abajo es de historia. Bien.
Brahmin, aquellas altas y lujosas camas, tipos de cama, son rara vez obtenidas para aquellos que han dejado la vida laica. Es decir, es muy raro. Y si ellos logran que alguien les ofrezca una cama así, o sea, logran eso, no está permitido. Me contesta el Buda. Le contesta el Buda a él, ¿no? Pero Brahmin, hay 3 clases de altas y lujosas camas que en el presente puedo ganar a voluntad, sin dificultad y sin problema. ¿Cuáles 3? La cama alta y lujosa celestial, la cama alta y lujosa divina, y la cama que es noble, alta y lujosa que es noble. Estas son las 3 clases de altas y lujosas camas que puedo en el presente ganar a voluntad sin dificultad o problema. Pero Maestro Gotama, ¿cuál es la cama celestial, alta y lujosa que en el presente podés ganar a voluntad sin problema y sin dificultad? Hay aquí, Brahmin, que cuando estoy viviendo en dependencia de una villa o un pueblo, en la mañana me visto, tomo mi bowl y mi hábito y entro en la villa o en el pueblo para la mendicancia, para recolectar comida. Después de la comida, cuando he vuelto de la ronda de mendicancia, entro en la arboleda y agarro algo de pasto o de hojas que encuentro aquí en una pila y me siento, lo acomodo con una pila y me siento encima. Y establezco la atención plena enfrente a mí. Entonces, recluido de los placeres sensuales, recluido de los estados malsanos, mentales, entro y habito en el primer yana, que consiste en alegría y dicha nacido de la reclusión, acompañado por pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. ¿Sí? Ese es el primer yana, que el Buda lo declara como el primer tipo, digamos, es una parte de lo que es una cama celestial. ¿Sí? Entonces, veamos un poco de qué se trata el primer yana. Entonces, lo primero que tengo que hacer es colocar la atención plena frente a mí. ¿Qué era atención plena? Recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Entonces, la atención plena no es fijar la mente en un objeto. Es el proceso que observa la intención de ir hacia el objeto. Es el proceso que vuelve a surgir o que resurge cuando reconozco que me distraje. Entre que yo estuve con el objeto y me distraje, se produjo un olvido. Por eso ahí no hay atención plena. Pero en cuanto recuerdo, estoy distraído, ¿qué hice? Me acabo de acordar que estoy distraído. Me acabo de acordar de que la mente se mueve de un objeto a otro. Entonces aplico 6 R's y vuelvo. Cuando ese proceso de observar cómo la mente se mueve se va poniendo más enérgico, se va volviendo más intensa esa atención, puedo detectar esos movimientos antes de que la distracción aparezca por completo. Eso va generando que haya más interés en el objeto de meditación, que haya más energía en la mente y surja más alegría naturalmente por el mero hecho de sentarse. Esos serían los primeros 4 factores de la iluminación. ¿Está bien? Entonces, cuando eso pasa y la mente empieza a quedar estable en el objeto de meditación, es decir, empieza a darse samadhi,
no sati. Sati es atención plena, sino samadhi. Empieza a quedarse ahí. Empieza a darse que durante unos minutos yo permanezco en ese estado con el objeto de meditación. Acá en la traducción se dice que uno entra en el jhana, como si el jhana fuera un lugar. El jhana en sí mismo no es un lugar, ¿sí? El jhana es una manera en la cual la mente funciona. Y que tiene el primer jhana ciertas características de funcionamiento. ¿Cuál es la primera característica? Lo primero es que estoy apartado de los deseos sensuales y de estados malsanos de mente. Los obstáculos no surgen. Como no surgen, el proceso de la mente se manifiesta de esta manera. Se produce alegría, piti, se produce dicha, sukha, y hay pensamiento aplicado, lo que se llama pensamiento sostenido, que es una forma de traducir vitakka y vichara. ¿Sí? Es el pensamiento aplicado, llevo la atención, la intención hacia un lugar y estoy con ese objeto de meditación el tiempo que sea, poniendo energía. Y esto da el primer jhana. Entonces, ¿qué siento cuando estoy en el primer jhana? Alegría, porque cuando la mente no tiene obstáculos está alegre naturalmente. Esa alegría puede variar en la intensidad, sí puede variar, puede ser más fuerte, menos fuerte. No es la intensidad de la alegría lo que determina si estoy o no en el primer jhana, es decir, si la mente está funcionando de esa manera. Son varios factores los que determinan eso. Voy a sentir la mente más abierta, voy a sentir alegría, voy a sentir dicha, comodidad física. Voy a tener pensamiento aplicado y sostenido, es decir, la mente puede hacer comentarios todavía. Pueden existir los comentarios. Uy, qué bueno que está esto. Ojalá que mi mente siga así. Son comentarios. La mente no se distrae con los comentarios, pero los comentarios siguen estando. Y es muy importante que ustedes empiecen a reconocer ese estado cuando sucede. No por el logro en sí, digamos, a los jhanas se los llama logros, porque es un logro condicionado. Dura lo que dura esas condiciones. Cuando las condiciones esas desaparecen, ese modo de funcionar de la mente cambia. Entonces, esto nos está indicando algo. Nos está indicando primero que la mente puede funcionar de otro modo. Y nos está indicando algo muy importante, que es lo que ustedes van sintiendo el día de hoy, que es el primer nivel de cesación. Acaban de sentir la cesación de los obstáculos. Y se siente bien. Se siente bien que la mente no tenga obstáculos. Y que tenga dentro de la meditación varios periodos de 3 o 4 minutos sin que surjan obstáculos. Entonces la mente está con el objeto de meditación 3, 4 minutos, luego tengo un obstáculo, ¿sí? O tengo varios, hago las 6 R's, vuelvo, y por ahí en algún momento la mente vuelve a quedar estable sobre el objeto de meditación. Y por ahí retorna al primer jhana. Y se vuelve a establecer ahí. Vuelve a cambiar el funcionamiento. Entonces puedo observar samatha, los jhanas por un lado, y vipassana, la visión clara. Cuando hago 6 R's con el obstáculo, estoy viendo el obstáculo como lo que es, un estado mental malsano. No me preocupo por eso, simplemente lo abandono, me relajo, sonrío y vuelvo. Entonces estoy purificando la mente en el momento en que abandono el obstáculo, porque lo que estoy haciendo es abandonando el propio apego que tengo al obstáculo. Cuando yo hago 6 R's, lo que estoy haciendo no es solamente abandonar el obstáculo, es
relajando o tranquilizando la mente, porque lo que tranquilizo es, lo que produzco es que cesa la avidez en ese momento, cuando relajo. Eso produce un desacondicionamiento gradual de la mente. Y vuelvo con ese estado de tranquilidad al objeto de meditación. ¿Entienden por qué el proceso entonces es de esta manera? ¿Por qué se relaja? ¿Por qué es tan importante tranquilizar la mente? Porque cuando tranquilizo y relajo, no es que el obstáculo se va a ir. Lo que se va a ir en ese momento es la avidez que tengo por el obstáculo. ¿Qué significa la avidez? Me gusta, es un deseo sensual, quiero más. No me gusta, tengo aversión porque no es lo que quiero, no lo quiero, o yo soy eso. Lo que estoy relajando es esa fuerza, que es muy fuerte. Y cuando la tranquilizo la mente de esta manera, la estoy educando para que aprenda frente a un obstáculo no a reaccionar, sino todo lo contrario, a reconocer el obstáculo, no temerle, no tenerle miedo, aceptar que eso ha surgido. Entonces reconozco que tengo en ese momento un estado mental no sano, no hay ningún problema, dejo de alimentarlo, me relajo, le quito el alimento a ese obstáculo. El alimento es la avidez y mi atención, por supuesto, ¿no? Sonrío y retorno al objeto de meditación. Cuando ese proceso ustedes lo hacen varias veces en una meditación, en algún momento la mente se calma, se aquieta, se recoge en sí misma, queda en un ámbito. Y ese ámbito en el cual queda es el primer jhana. Entonces pueden observar los dos procesos, uno y otro. Los dos son necesarios para poder entender cómo funciona la mente. ¿Qué pueden descubrir ustedes acá? Que cesaron los obstáculos y que eso es más agradable que tenerlos. Y esto parecería que fuera una obviedad, pero no es una obviedad. Está claro que se siente muy bien cuando uno está en jhana, pero después uno vuelve, por ejemplo, a veces a esos obstáculos una y otra vez. La mente como hábito retorna. Entonces quiere pensar lo que voy a hacer mañana o lo que tengo que hacer después. ¿Y qué vuelve? Vuelve a generarse ansiedad, vuelve a los obstáculos, tiene un hábito. Entonces un estado de jhana, una manera en la cual la mente funciona de jhana, no es algo que es para nada despreciable, es algo importante. Y fíjense que la mente está más calma que con los obstáculos. Hay menos, podríamos decir, una actividad diferente. ¿Sí? Entonces, cuando el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido cesan, yo entro y habito el segundo jhana, el cual tiene placidez interna y unificación de la mente, que consiste en alegría y dicha que nacen de el recogimiento mental sin pensamiento aplicado y sostenido. Entonces, en el segundo jhana, ¿qué pasa? ¿Vieron esa alegría que sintieron en el primero? En el segundo es más intensa. Porque nace de ¿qué? De que la mente está quieta. Ya no necesito el pensamiento aplicado y sostenido. ¿Qué significa eso? Que los comentarios empiezan a desaparecer. No está el comentario del primer jhana, o sea, no hay comentarios.
Cuando digo no hay, no estoy queriendo decir que no hay para nada. Puede haber alguno dando vueltas por ahí. De vuelta, si viene una distracción, los va a sacar de ahí, no hay ningún problema. En ese momento observo la distracción y aplico las 6R. Vuelvo a hacer este noble esfuerzo de abandonar los estados malsanos y llevar la mente a los estados sanos, relajándome en el medio. Entonces, en este segundo yana, fíjense que la mente funciona de otra manera. Lo que cesa es esta cosa de estar pensando, ¿sí? O trayendo continuamente el objeto de meditación. Ya la mente tiene suficiente energía y el objeto de meditación está ahí. No necesitan seguir evocándolo. Ustedes se van a dar cuenta de saber que ustedes tienen que examinar. Si ustedes están con el objeto de meditación y están bien, y les ocurre el segundo yana, van a ver que si ustedes siguen insistiendo en estar con el objeto de meditación como si fueran un pájaro carpintero, la mente se pone dura. En cambio, si ustedes simplemente la dejan a la mente y simplemente observan, ya no necesitan poner esa energía de vitaka y vichara. La intención ya está, no necesita ser reforzada con un pensamiento aplicado y sostenido. Pues ya se va, ya con eso alcanza, ya puedo estar con el objeto de meditación con muchísimo menos esfuerzo. Entonces lo que surge, ¿qué es? Placidez interna y unificación de la mente. Placidez interna, o sea, es plácido la sensación. En otros suttas van a ver que surge la confianza. Cuando uno entra en el segundo yana, al tener ese silencio, uno confía, dice, esto es muy bueno. Esto se siente bien. ¿Y la unificación mental a qué se refiere? La unificación mental significa que la mente está alrededor del objeto de meditación, tiende al objeto de meditación sola. Tiende a ir hacia el objeto de meditación. Por eso no necesito pensamiento aplicado y sostenido, porque ya hay suficiente energía para que la mente siga ahí. Por eso es muy importante que ustedes tengan presente, si la mente ya tiene energía, no le pongan más combustible, porque lo que les va a pasar es que pueden tener un exceso de energía, abrir los ojos. ¿Sí? Tienen que darse cuenta. Entonces, si entran en ese silencio, ya la mente está conforme ahí donde está. Dentro del trabajo, por ahí permanecen más tiempo con el objeto de meditación, 4 minutos. Y tienen varias de estos 4 minutos sin que surjan obstáculos. Con la desaparición de la alegría, yo habito ecuánime y atento y comprendiendo claramente, y experimento el placer en el cuerpo, con el cuerpo, y entro y habito en el tercer yana, por el cual los nobles declaran: él está ecuánime, atento, y es uno que habita felizmente. ¿Sí? Entonces el tercer yana lo que va a cesar es la alegría. Voy a dejar de sentir alegría. Y como voy a dejar de sentir alegría, porque la alegría es, en este sentido, al entrar en el tercer yana, es un estado demasiado excitado, voy a sentir sukha, comodidad física. Voy a sentir el cuerpo muy cómodo. Porque la alegría todavía trae cierta euforia. Piti tiene cierta euforia, esto ya no lo tiene. Y a partir de este yana es donde fíjense que surge la ecuanimidad. Sí, la mente empieza a tener ya otro tipo de calidad, empieza a tener otro tipo de funcionamiento.
si bien sigue funcionando todo de manera condicionada, lo que yo estoy viviendo en ese momento es diferente, las condiciones cambiaron. Entonces a eso le decimos el tercer yana. Estas lagunas sin que surjan obstáculos pueden ser de 5 minutos, pueden ser de más. La mente, ese silencio que tuve en el segundo va a permanecer. Y puedo llegar a sentir que hay ciertas partes del cuerpo que desaparecen. Porque al estar tan cómodo por ahí hay ciertas zonas que ya no las estoy sintiendo. Pueden ser que empiezan a sentir que el sentimiento se va hacia arriba, pueden sentir que se expande un poco ese sentimiento. Y conforme va pasando esto, es posible que los periodos de meditación sean más largos. Porque como ya el cuerpo se siente cómodo, el cuerpo deja de ser un asunto. Con el abandono, fíjense una cosa más, ¿no? Dice que los nobles declaran que él es ecuánime, atento y habita de manera feliz. Y también dice que yo habito de manera ecuánime, atento y comprendiendo claramente. O sea que cuando uno está en el tercer yana o en cualquiera de los yanas, excepto ni percepción ni no percepción y la cesación, uno entiende lo que está pasando. Puede observar estos factores que están ocurriendo. Puedo observar con atención, puedo observar estos factores, puedo observar que surge esa comodidad, puedo observar que la mente está tranquila, puedo observar esa ecuanimidad, porque la mente está atenta. Y como la mente está tan atenta, el samadhi, lo que entendemos por recogimiento, quietud o concentración, se da solo. Entonces, desde esa tranquilidad puede observar todos estos factores que van pasando. ¿Entienden entonces la relación que hay entre samatha y vipassana, tranquilidad y visión clara? ¿Ven cómo se relaciona? A veces en una meditación la tranquilidad me lleva a la visión clara. Otras veces cuando hago las 6 R's, el noble esfuerzo, y dejo ir un apego o un obstáculo, debido a que abandono eso de manera clara, viene la tranquilidad. Y a veces ocurren las dos cosas relacionadas, que es lo que hacemos en Twin. Samatha y vipassana, interrelacionadas. Lo que decía el yugo, ¿no? Claro, son dos cosas que se van dando. Con el abandono del placer y el dolor, con la previa desaparición de la alegría y el dolor, entro y habito en el cuarto yana, que no es ni doloroso ni placentero, que tiene la purificación de la atención plena a través de la ecuanimidad. ¿Sí? Entonces, en el cuarto yana, ¿qué es lo que está pasando? Continúa este proceso y lo que cesa es sukha. Esa comodidad ya desaparece. Por eso lo menciona así: desaparece el dolor y el placer, desaparece la alegría y la tristeza. ¿Desaparece qué cosa? Bien y mal. Y la atención plena se purifica a través de la ecuanimidad. La mente tiene ecuanimidad. Cuando el meditador habita varias veces este cuarto yana y lo empieza a vivir, empieza a estar tranquilo, mucho más tranquilo, porque la ecuanimidad trae inevitablemente la tranquilidad. Y a través de esa ecuanimidad puede empezar a ver las cosas tal cual son, que los obstáculos son nada más
¿Qué obstáculos? No un problema, solamente una condición momentánea. Esa es la diferencia entre el cuarto o quinto día de retiro y el segundo. En el segundo no hay ecuanimidad y es todo un problema. ¡Ay, cuánta aversión! No, no hay aversión. Hay aversión porque uno no tiene la mente ecuánime. En el cuarto o quinto día, como la mente está más ecuánime, cuando surge un obstáculo, no hay un problema. Tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Dejarlo ir sin preguntar por qué. Solo lo dejo ir, me relajo y vuelvo. Y ese es mi trabajo como meditador. Y me siento bien. ¿Se van dando cuenta la diferencia que hay entonces entre el obstáculo que ocurre en los primeros días y los obstáculos que ocurren en el cuarto o quinto día? Son distintos porque la mente está en otro lugar, está funcionando de otra manera. Los obstáculos siguen surgiendo. ¿Pero por qué no es grave? Porque tengo ecuanimidad. Entonces, ¿cómo es? Si el obstáculo es, entre comillas, el mismo. Sí, pero mi mente no reacciona. Y cuando la mente no reacciona, acabamos de encontrar una mente estable, una mente firme, una mente fuerte, que tiene fortaleza, que no se mueve por un obstáculo. Si entiende que simplemente es una circunstancia y entonces a veces esa reacción no tiene lugar. El cuarto yana van a dejar de sentir el cuerpo porque lo que se va a terminar es la sensación de la respiración que suelen sentir normalmente. Es decir, que la respiración no es que cesa, sino que la respiración se hace muy, muy sutil. Como se hace muy sutil, no se siente el cuerpo, porque uno siente el cuerpo a través del movimiento. Como uno está sentado, no se siente el cuerpo. Porque la respiración empieza a ser cada vez más sutil y como uno está quieto, se deja de sentir. No hay contacto, excepto que yo vaya a sentir una parte del cuerpo, excepto que un mosquito me pique, o venga un vientito, una brisa. Entonces voy a sentir porque hay contacto. Debido a que hay contacto, surge en la mente la percepción corporal del cuerpo. Cuando se llega a este lugar, no hay que volver a buscar el cuerpo. No hay que intentar a ver si el cuerpo está ahí. El cuerpo va a estar ahí en cuanto haya un contacto con el cuerpo. Pero si la mente empieza a atender a esto, donde ya el sentimiento ha quedado por ahí más alojado acá en la cabeza, se siente otra expansión y se tiene periodos de más de 5 minutos de tranquilidad, y son varios de estos 5 minutos que se dan en la sesión, cada sesión meditativa, la mente va a estar muy, muy compuesta, muy serena. Entonces los periodos de meditación se alargan solos. Por supuesto que va a haber algunos, por ahí se sientan un día, una mañana y se sientan 2 horas y después se sientan 1 hora porque están cansados y eso puede pasar y después comen, duermen una siesta, se levantan a la tarde y sientan otras 2 horas porque la energía vuelve. ¿Puede pasar eso? Puede pasar que haya diferentes longitudes en las meditaciones, pero se van a dar cuenta que algunas de esas meditaciones son más largas. Entonces, esto es lo que dice el Buda, que son las camas celestiales y que él puede ganar a voluntad. ¿Sí? Y tienen un sentido pedagógico importante. Ninguno de los yanas es logrado a través de una actividad exterior. Es solo porque la mente, porque hay atención en la mente y porque la mente se empieza a recoger sola. Fíjense, entonces Brahmin, cuando me encuentro en este estado que mencioné antes, puedo caminar hacia atrás, hacia adelante y en
en esa ocasión, mi caminata hacia atrás y hacia adelante es celestial. O sea que puede caminar en llano. Acá el comentario dice otra cosa, tratan de decir que no, pero... ¿Sí? Si estoy parado, en esa ocasión mi parada es celestial. Si estoy sentado, en esa ocasión mi sentada es celestial. Y si estoy acostado, en esa ocasión mi estar acostado es celestial, alta y lujosa cama cuando me acuesto. Porque es el estado mental lo que provee ese estado lujoso y alto. Esta es la cama celestial alta y lujosa que en el presente puedo ganar a voluntad sin dificultad o problema. ¿Sí? Luego dice, pero maestro Gotama, ¿cuál es la cama alta y lujosa divina que podés ganar en el presente a voluntad? Y aquí Brahmin que cuando habito en dependencia, bueno, y repite, no de vuelta, que va al pueblo, a las limosnas, luego de que hace eso, se sienta, establece la atención enfrente de él y habita irradiando un cuarto, el cuarto frontal, con la mente imbuida de amor benevolente, igual que el segundo cuarto, el tercero, el cuarto, arriba y abajo, ¿sí? Irradio al mundo entero con una mente imbuida de amor benevolente, vasta, exaltada, sin medida, con amabilidad, sin enemistad, sin mala voluntad, sin aversión. Hago lo mismo con la compasión, hago lo mismo con la alegría empática y hago lo mismo con la ecuanimidad. Entonces, Brahmin, cuando estoy en ese estado, puedo caminar hacia adelante y hacia atrás, y en esa ocasión mi caminata es divina. Puedo sentarme y en esa ocasión mi sentada es divina. Puedo acostarme y en esa ocasión mi cama alta y lujosa es divina. Esto es la cama divina, alta y lujosa, que en el presente puedo ganar a voluntad sin dificultad. ¿Lo conocen? Sí, o sea, las 4 Brahmaviharas, las 4 moradas divinas. Entonces ven que están practicando las dos cosas. Por un lado, utilizando los Brahmaviharas como objetos de meditación, y por el otro lado, experimentando los yanas. Y ven cómo eso los va conduciendo a los yanas. Que son celestiales y divinos al mismo tiempo. ¡Wow! Es maravilloso, maestro Gotama. Es maravilloso, maestro Gotama. ¿Quién más, aparte del maestro Gotama, puede ganar a voluntad, sin dificultad o problemas, tal cama alta y lujosa? Pregunta, ¿no? Y no le conteste duda, no sé por qué. ¿Qué preguntó? ¿Quién más, además del maestro Gotama, puede lograr eso? Y un montón de personas pueden lograr eso, digamos, dentro de la enseñanza de Buda. Pero maestro Gotama, ¿cuál es la cama noble, alta y lujosa que al presente vos podés ganar a voluntad sin dificultad ni problema? He aquí Brahmin que cuando, y vuelvo a decir lo mismo, dependiendo de un pueblo, voy a buscar la comida, como después de comer, recojo las hojas, me siento, establezco la atención adelante y dice, entonces entiendo lo siguiente: he abandonado la codicia, la he cortado de raíz y la he vuelto como un tronco de palmera cortado, la he obliterado, así que no está más sujeta esa codicia a que en el futuro surja. He abandonado el odio, lo he cortado de raíz
también lo he vuelto como un tronco de palmera cortado, obliterado, de manera tal que no hay condiciones para que surja el odio en el futuro. He cortado la ilusión, la he cortado de raíz, la he vuelto como un tronco de palmera obliterado, de manera tal de que no está más sujeta a surgir en el futuro, es decir, ¿Qué dice? obliterado, cortado. Es decir, que ha cortado con codicia, odio e ilusión. En otras palabras, cortó con la avidez. En su mente ya no hay avidez. Entonces, Brahmin, cuando estoy en tal estado, si camino hacia atrás o hacia adelante, en esa ocasión, mi caminata, adelante y atrás, es noble. Si estoy parado, en esa ocasión, mi parada es noble. Si estoy sentado, en esa ocasión, mi sentada es noble. Si me acuesto, en esa ocasión, mi cama es noble, alta y lujosa. Esto es lo que una cama noble, alta y lujosa puedo ganar yo en el presente a voluntad, sin dificultad o problemas. Y entonces acá le vuelve a hacer la misma pregunta de antes, que yo no sé si es no sé, y Buda no le contesta. Y dice, excelente, maestro Gotama, excelente. El maestro Gotama ha hecho claro el Dhamma en muchas maneras y ha vuelto hacia arriba lo que estaba hacia abajo, ha revelado lo que estaba escondido, ha mostrado el camino a uno que está perdido, ha sostenido una lámpara en la oscuridad para aquellos que pueden ver la foto, para aquellos que pueden ver. Ahora vamos por refugio del maestro Gotama, al Dhamma y a la Sangha de Bhikkhus. Que el maestro Gotama me considere un seguidor laico desde aquí hasta el resto de mi vida. Y acá termina el sutta, ¿sí? Entonces, fíjense que, digamos, la intención de leerles este sutta era poner un poco en claridad de qué se trata los 4 primeros yanas. Con respecto a lo que menciona antes de lo noble, fíjense que lo que está diciendo que uno es noble cuando la avidez no surge. Está hablando del Arahan. Sin embargo, cuando ustedes se relajan en las 6 R's, en ese momento hay un instante donde la mente es noble. No hay avidez. Durante ese instante es noble. Se siente bien, uno siente alivio. Y cuando entras en llana también. Cuando entras en llana no hay obstáculos. La avidez por el llana. No hay avidez en el momento que entras en llana. Pero puede haber tendencias subyacentes que no están en ese momento las condiciones para que surjan. Eso hace que lo que uno tiene que entender de que el jhana es un estado condicionado. Por eso, desear el jhana no tiene nada de malo. Obsesionarse con entrar en jhana, sí. Y ese es uno de los temas que le sucede a todos los practicantes de meditación, que los jhanas por ahí los experimentan. Y cuando no los experimentan, dicen, algo está mal. ¿Qué? No puedo entrar en jhana. ¿Eso es lo que está mal? ¿Que no puedes entrar en jhana? ¿O que no te estás dando cuenta de que tu mente está ávida? En otras palabras, no me doy cuenta qué tengo en la mente o cómo está la mente. No hay atención. Entonces, fíjense que acá hay algo importante, hay una lección. El Buda establece la atención adelante. Y antes de quejarse, atiende, observa e investiga. Eso no suele ser la forma de pensar o de hacer de las mentes mundanas. Si algo no me sale, ¿qué es lo primero que hago? Exacto, me quejo. Sin investigar qué está pasando. Es decir, que lo primero que hago es actuar, por ejemplo, la aversión que surge porque no salió lo que esperaba. Sin embargo, si algo no está funcionando, en el sentido de que
que la mente tiene muchos obstáculos, puedo relajarme más. Ok, ¿qué está pasando? Recordar que la mente se va a mover, es decir, prestar atención. Y a través de esa atención me voy a dar cuenta, estoy poniendo mucha energía, por eso la mente está inquieta. No me interesa lo que está pasando, por eso me duermo. Pero para eso necesitan atención. ¿Entienden entonces que ese proceso de la atención es como un proceso rector de todo lo que pasa? Observa el movimiento. No es el objeto de meditación. No son las 6 R's, es otro proceso que tienen que tener claro cuál es. Ese proceso de atención va también desarrollando la otra rueda, que es la ecuanimidad. Entonces, cuando eso se empieza a dar, los yanas son estados naturales. Van a surgir, porque se van a dar las condiciones. Porque naturalmente la mente está contenta, la mente no está generando olas. Y empiezo a ver esa condición. Empiezo a ver esa condicionalidad. Los obstáculos no son el problema. Es mi perspectiva con respecto a los obstáculos lo que lo transforma en un problema. ¿Cómo los veo? Ahora, en este momento, hoy y mañana, que sus mentes están más abiertas y más tranquilas, esto lo pueden ver. Tienen distracciones, pero se las toman de otra manera. Y es un poco lo que les dije al comienzo. ¿Que cambió la distracción? Cuando surge el obstáculo, ¿surge diferente? Es decir, ¿el contenido del obstáculo es diferente? No, es el mismo. Pero no hay reacción. ¿Se dan cuenta lo que hace entonces la mente? ¿Qué hace una mente atenta con un obstáculo? ¿Qué hace una mente desatenta con un obstáculo? Una mente atenta lo abandona inmediatamente, una mente desatenta lo justifica. Y se empieza a identificar. Entonces ahora, que están en ese estado de mayor tranquilidad, pueden empezar a ver distracciones más sutiles, que si las observan y las abandonan, van a pasar a un estado de mayor ecuanimidad y mayor calma. Ven que los 4 yanas son también un proceso de cesación, en la mente cada vez menos. Hay cada vez menos. Cesan los obstáculos, primer yana. Cesa el pensamiento aplicado y sostenido, llego al segundo yana. Cesa la alegría, entro al tercer yana. Cesa sukha como factor y entro al cuarto yana. Hay ecuanimidad. La mente está más abierta, no más aferrada alrededor de algo. Entonces, como ahora, como dice el Buda, cuando las mentes están maleables, dóciles, blandas, les predica el Dhamma. Para que ustedes entonces empiecen ahora sí a ver con sabiduría. Empiecen a entender. Ok, si la distracción o el obstáculo no cambia, sigue siendo el mismo contenido, pero mi mente tiene otra reacción. ¿Dónde está el yo? ¿En dónde se aloja? ¿O es solamente una construcción que toma fuerza emocional porque la mente está dispersa? Sin embargo, el proceso sigue teniendo en algún momento
Se dan las condiciones para que surja la distracción. Pero yo lo veo diferente. Pero la distracción surge igual. ¿No es así? Entonces, depende de la perspectiva. No es que ustedes dejaron de tener obstáculos o problemas. Los tienen. Pero la perspectiva es distinta. Están desde una mente más tranquila. De verdadera tranquilidad, no de estar dormidos. O negando lo que pasa. Ojo al piojo. A mí no me pasa nada, es que no tengo ni idea de lo que me está pasando. Pasan cosas. Solamente que las puedo observar y no engancharme. Tienen que tener cuidado con eso. Porque es muy fácil engañarse. Diciendo, a mí no me sucede nada. No siento nada. No, te pasa tanto que no lo podés aguantar. Entonces crees que no. Sí, pero pasan cosas. Esa es la verdadera ecuanimidad. No que no suceda el obstáculo. Tienen que ver esto. Una persona que ha entrado en la corriente, o que es un sakadagami, un anagami, un arhat, no es que no tienen problemas. Pero en su mente se vive de otra forma eso. Pero las circunstancias difíciles están igual. No es gente que anda flotando por el universo. Entonces, si la mente en pocos días puede lograr esta calma, ¿no habrá ahí un voto de confianza en la enseñanza? Sí, claro. ¿Es una cuestión de si yo puedo o no puedo? ¿O es una cuestión de que si las condiciones son adecuadas, la mente y desarrollada, la mente tiende a eso, tiende al nirvana, tiende a la cesación del sufrimiento? ¿Por qué no va a pasar? ¿Por qué no va a ocurrir? Que hay que meditar considerablemente, estoy completamente de acuerdo. Que hay que observar los preceptos, sin lugar a dudas. Que hay que observar, de acuerdo al Dhamma, muchas situaciones de la vida para poder ver esto de otra manera, es verdad. Pero eso no significa que va a pasar en 10 años, 2 horas o 3 días. Puede ocurrir. Esta reflexión que les estoy haciendo hacer es para que ustedes vean, como ya lo hemos hablado muchas veces, vuelvan a ver esto y vuelvan a ver el proceso, otra vez el mismo proceso. Ya lo han escuchado esto de los yanas, ya han escuchado que los yanas los conduce a una mente más pura, sin obstáculos, pero los obstáculos es lo que nos permite purificar la mente. Y obtener conocimiento real, sabiduría. Abandonar el obstáculo, ¿no? No el obstáculo, sino el abandono del obstáculo. Sí, no es que de la tristeza voy a tener un aprendizaje, sino de abandonar la tristeza voy a tener un aprendizaje. Entonces, entusiásmense porque va bien. No traten de volver atrás. La mente va a tender a ese hábito porque tiene hábitos. Cuando ustedes observen ese hábito de que la mente vuelve a buscar lo anterior, pregúntense, ¿de verdad yo estoy sentándome 8 horas por día para volver a lo de siempre? ¿A seguir rumiando de la misma manera? ¿A seguir peleándome de la misma manera y discutiendo cosas sin sentido? Y ahí es donde yo les digo, ¿a qué vinieron? Y la respuesta es clarísima, a cambiar. A cambiar. Porque hay cosas que no dan resultado, no me hacen bien, no me hacen sentir bien. Entonces, para poder cambiar, ¿qué tengo que abandonar? Mi propia opinión.
porque es mi propia opinión la que me lleva a sufrir. No, esto se hace así, no, esto se hace así, y te hace mal. Y bueno, pues no lo hagas más así. Bueno, no me doy cuenta. Bien, pero ahora te das cuenta. Hoy se dieron cuenta de que la mente cambió. Y sin embargo también volvió a surgir esas manitos que quieren volver a lo anterior. Fantástico, ahora se están dando cuenta. No lo hagan. No lo hagan, es el momento de aprovechar. No volver a eso, dejarlo. Y ver a dónde voy, a ver qué va pasando. Estar con la mente abierta, sí. No saben a dónde va a parar. Pero sí se siente cada vez mejor. Sí se siente cada vez más bienestar, más tranquilidad. Entonces, habrá señales. Habrá señales. Preguntas. Como que también te trae, ¿será así? ¿Que me siento mejor? Duda. Claro, ¿Duda de cómo te sentís? me tira como en la mente eso. ¿Será así como está diciendo? Sí. ¿Será mojada el agua? Fíjense que eso es algo que ustedes tienen que abandonar. No, sí. Mientras ustedes tengan esa duda, muy difícil que pasen a otro lugar. Y eso dudan porque la opinión es fuerte. Tienen la experiencia, la viven varias veces y sin embargo hay duda. Mirá vos. ¿Se lo habrá explicado bien? Entonces, como todas esas cosas que vienen en la mente. ¿Seguro? Por eso solo podemos apelar a una sola cosa, a vuestra propia experiencia. Ahí se dan cuenta que nadie los puede convencer. Nadie, ni el Buda. Hay 18.000 suttas en el Canon Pali. 18.000. Y no importa. Durante 45 años enseñó. Y no importa. Lo explicó de todas las maneras posibles. Y vos podés decir muchas cosas. Sin embargo, la única persona capaz de convencerme soy yo mismo. Esa es la verdad. ¿Y cómo me convenzo? A través de la experiencia. Y fíjense a veces que terca es la mente, que aún aunque tiene y está pisando la misma piedra 10 veces, sigue creyendo que tiene que apretar más a fondo el pie. Y le sigue produciendo dolor. Pero aprieta más fuerte y le duele más. Y si no, debe ser que no aprieto lo suficiente. Y si sacas el pie y se hace en otro lado, bueno, es mi dolor. Por supuesto, claro. Está bien, es tu dolor. Pero es verdad, pero es mi dolor, ¿entienden? Es mío. No, sí. Ese dicho de que el soldado muere con las botas puestas. Es eso. Ustedes se están dando cuenta de eso hoy, al día 4. Estoy más tranquilo y todo, y la mente quiere volver a eso. Bueno. Y es tan grande la pegó, porque Sí. ¿cómo suelto esto? No, es grande y no es grande. No es grande desde el punto de vista práctico. 6R, me relajo, sonrío y ya está. Y ahí lo soltaste. Puede volver a surgir, pero lo soltaste. Poquito o muchito, solamente son formas de vuelta que esconden avidez. Quiero que se vaya del todo. No se va a ir del todo porque vos no estás dispuesta a soltarlo. Bueno, eso es lo que te digo, la apego es tan grande que uno... Pero grande no es la está- palabra. ¿Y cómo sería? No está dispuesto a soltar. Exacto. Y entonces cuando vos... Soltar tu identidad con eso. A soltar en ese momento. Si vos soltás en ese momento, que es lo que están haciendo en la meditación. En el momento que ustedes meditan, lo sueltan. Vuelve, Claro. lo sueltan. Vuelven, lo sueltan. O sea, están haciendo un trabajo práctico, concreto, el importante. Esto que estamos haciendo ahora es una filosofía que no tiene mucho sentido. Pero en el trabajo de la meditación
lo hacen. Si ustedes no lo hicieran, seguirían. Dejarían el retiro. Imagínense, no, yo no puedo soltar. Si yo no puedo soltar, me voy, me vuelvo loco, o no me soporto. Pero ustedes en la meditación lo hacen, por eso se sienten tanto mejor. Y esa es la gracia de soltar y abrir la mano y relajarse. Sentirse mejor, estar más tranquilo, ir hacia el bienestar, empezar a ver desde otro lugar. Ahora están dadas las condiciones para profundizar esa visión. ¿Alguna otra pregunta? No, con respecto a hoy, la primera sentada después del mediodía la disfruté mucho y la mente como que se soltó y como que avanzó, digamos. O estuve en lugares donde no había estado hasta ahora, por lo menos en el retiro. Nunca había experimentado eso. Y en un momento me paré y me fui a caminar. Cuando volví, pasó al revés, o sea, hice mucha fuerza, ¿viste? ¿Quisiste volver a sentir eso? Creo que sí. Y claro, de hecho terminé cansado. Claro. Lo que vos te das cuenta en realidad que lo que vos descubrís es que la condición de la avidez, quiero volver a vivir eso, es un deseo sensual, aunque sea de un estado sano. Y es exactamente lo que hace que no aparezca. Claro, y eliminando los obstáculos. Obvio, la mente se inquieta. Claro. Okay. Cada meditación es cada meditación. Cada meditación te va a enseñar algo, si estás dispuesto a escuchar. A mí me pasa al revés. La primera meditación fue terrible. No es terrible, pero ahí donde viene, ¿no? ¿Por qué? Porque me sentí como en el primer día y de repente después empecé a reír sola y ahí después cuando me senté de vuelta fue otra cosa totalmente distinta. Pero entonces algo ahí aprendiste. Sí. Algo ahí aprendiste. La verdad que hacerse problema porque tener obstáculos en la mente, ¿piensan ustedes que no los van a tener? ¿De verdad piensan eso? ¿Se sientan con esa perspectiva? ¿Tuviste una meditación muy tranquila y vos pensás que la siguiente va a ser así? ¿Qué es lo fantasioso? ¿Tener obstáculos o no tenerlos? Por favor, ahí es donde viene el asunto. Entonces tienen que sentarse atentos a recordar cómo se mueve la mente. Eso les va a pasar en la meditación. Si ustedes se sientan con esa memoria fresca, con ese recuerdo fresco, va a estar bien, no importa lo que pase. Pero si ustedes se sientan queriendo ver la continuación de la temporada 1 y se van a ver rápidamente desilusionados porque la temporada 2 no es como la temporada 1. Las segundas partes no son tan buenas, parece ser. Fíjense, este funcionamiento repetido, otra vez la meditación, es algo que ustedes tienen que entender. Cuando todavía está ese descontento por una meditación activa, significa que la ecuanimidad no se instaló. Que yo soy ecuánime siempre y cuando me den lo que quiero. Soy ecuánime y paciente. En cuanto la cosa se pone áspera, ya... Y bueno, pero eso no sería ecuanimidad. Entonces, ¿cuál es el requisito, el prerequisito para sentarse a meditar? La atención plena. Nada más y el noble esfuerzo. ¿Está bien? Y tener la intención de llevar la mente a meta. Si es meta o la compasión o el objeto de meditación que sea.
Ese es el trabajo. Todo lo demás, nadie firmó el contrato. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Muchas gracias.